Bienvenidos a la última sesión del nivel 2 de nuestra playlist Aprende a Meditar. Ha sido un verdadero honor acompañaros en este camino para construir una práctica tan sólida. Enhorabuena por este gran logro. Además, como sabéis, en el crecimiento personal nunca hay un final, solo nuevos horizontes. Por eso, la gran noticia es que el nivel 3 ya está aquí y os permitirá profundizar aún más en vuestra atención y conciencia. Una aclaración, sí, importante sobre los niveles. Aunque este próximo nuevo nivel se llame nivel 3, no es obligatorio haber completado los anteriores niveles para comenzar o simplemente escuchar las sesiones del nivel 3. Si bien os recomendamos el nivel 1 y 2 para tener una base y progresión más estructurada, podéis uniros a este nivel 3 directamente y seguir la práctica sin problema. Estáis todos invitados a empezar cuando queráis. También os animo a continuar explorando nuestra nueva playlist Meditaciones Transformadoras, donde encontraréis todavía más herramientas esenciales para vuestro desarrollo personal. Nos vemos en el nivel 3 y hoy, para cerrar este ciclo, exploraremos el tema Reclama tu poder, la clave para tu libertad personal. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fundamental, inspirados por Iyanla Vanzant, una de las consejeras espirituales y de vida más influyentes de nuestra época. Su filosofía se basa en una idea muy simple, pero transformadora. Para sanar y avanzar, debes reclamar tu poder. ¿Y qué significa esto de poder? Significa dejar de culpar a los demás por lo que te pasa. Significa entender que el poder de cambiar tu vida reside en ti, no en las circunstancias externas ni en las acciones de otras personas. El concepto de reclama tu poder no es un acto de egoísmo, sino de absoluta honestidad. Es reconocer que no eres una víctima de lo que te ha pasado, sino que tienes el control sobre tu respuesta. Meditar es la herramienta perfecta para empezar este proceso. La meditación nos enseña a sentarnos en silencio con nuestros pensamientos y emociones, a observarlos sin reaccionar. Es la práctica para ver cómo nos sentimos, en lugar de simplemente ser arrastrados por lo que sentimos. Al meditar, puedes empezar a identificar las historias que te cuentas a ti misma o a ti mismo, las excusas que pones a las culpas que le echas a los demás. Esta observación es el primer paso para tomar responsabilidad y, por lo tanto, para reclamar ese poder tuyo. Iyanla Vanzant nos enseña que, en la mayoría de los casos, la forma en que nos sentimos no es por lo que alguien nos hizo, sino porque cómo nosotros respondimos a ello. Si bien no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, siempre tenemos el poder de controlar nuestra respuesta, de reclamar nuestro poder. Y reclamar nuestro poder significa dejar de reaccionar de forma automática y empezar a actuar de forma consciente. Es pasar de ser un pasajero a ser el conductor de tu propia vida. Este proceso puede ser difícil porque significa afrontar la realidad y admitir que quizás has estado cediendo tu poder. Pero es un acto de valentía. Puedes empezar con pequeños pasos. La próxima vez que te sientas frustrada o frustrado o enfadada o enfadado por algo que alguien ha hecho, haz una pausa. Respira. Volvemos a nuestra respiración, como cuando meditamos. Medita por un instante sobre tu respuesta. Pregúntate, ¿cómo puedo recuperar mi poder en esta situación? ¿Cómo puedo responder de una forma que me fortalezca en lugar de debilitarme? En definitiva, tu poder no está en culpar a los demás por tu dolor, sino en tu capacidad para procesar tu dolor y decidir
qué hacer a partir de él. La meditación te da la conciencia necesaria para poder ver lo que es, y tu intención te da la fuerza para tomar las riendas. No puedes cambiar lo que ya pasó, pero puedes cambiar la forma en que te enfrentas a tu presente y a tu futuro. Muy bien, y ahora vamos a hacer nuestra práctica de meditación. Vamos a bajar la música, que ya sabemos que es un elemento externo que nos puede distraer, y vamos a encontrar una posición cómoda, que puede ser sentado sobre una silla o sobre una alfombra, con la espalda siempre muy recta, y vamos a cerrar los ojos suavemente y llevar toda nuestra atención a nuestra respiración. Vamos a sentir cómo el aire entra y cómo sale. Vamos a sentir cómo el aire entra y cómo sale. Simplemente sentimos nuestra respiración. Y si algún pensamiento surge, simplemente notamos que está ahí, pero no nos enganchamos a él, no nos ponemos a pensar el pensamiento. Y volvemos con amabilidad a nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Y ahora vamos a intentar practicar un poco el concepto de cuerpo interior también. Vamos a recordarlo. Y vamos a sentir esa vida, esa vitalidad que hay en nuestras manos. Vamos a sentir nuestras manos. Quizás sintamos simplemente un cosquilleo, esa vida que corre por nuestras manos. Y sentimos esa vitalidad, esa energía. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y simplemente sentir ese cuerpo interior, un concepto de Eckhart Tolle que podemos estudiar en más detalle en su libro El poder de la hora. Vamos a sentir esa energía en nuestras manos. Y si no podemos, simplemente volvemos a sentir nuestra respiración. Y nos vamos a preguntar, ¿quién siente mis manos? ¿Quién siente esa vida en mis manos? Nuestra conciencia siente, es quien observa todo. Y nuestra conciencia es esa quietud, es pura quietud.
donde nada se juzga, nada se critica y simplemente sentimos, podemos sentir esa vitalidad en nuestras manos. Vamos a intentar conectar con esa quietud. Y si no puedes, simplemente vuelve a tu respiración. Vamos a intentar sentir esa quietud, conectar con esa conciencia, que en realidad es nuestro verdadero yo. Y vamos a seguir sintiendo también nuestras manos, esa vitalidad. Y ahora vamos a intentar conectar con esa quietud, que es la que sabe que tenemos manos, que nos hace sentir que tenemos manos, nos capacita para sentir. Es quien siente nuestro verdadero yo. También podríamos decir que es nuestra alma, esa conciencia que siempre está ahí. Y ahora vamos a regresar a nuestra respiración. Vamos a sentir cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cuando sientas un momento de ansiedad, de temor durante el día, siempre puedes volver a sentir tu cuerpo interior, esta energía interior en tus manos y observar qué pasa. Si esa ansiedad se transforma y quizás se debilita. O también puedes volver a tu respiración y observa, siente qué ocurre. Y notarás cómo esa ansiedad se transforma. Seguimos centrados en sentir nuestra respiración, cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cuando estemos preparados, vamos a abrir los ojos suavemente.
Y vamos a observar los objetos que tenemos enfrente de nosotros, o si estamos en la playa o en un parque, simplemente vamos a observar lo que tenemos enfrente. Y con esto hemos completado nuestra práctica de hoy. Con esta sesión completamos el nivel 2, como ya sabéis, un paso fundamental en vuestro camino de meditación. Y además, para seguir con vuestra evolución, ya sabéis que hemos creado el nivel 3. Y enhorabuena por este logro. Nos escuchamos en la próxima sesión, que es el nivel 3, importante, aunque te recomendamos, ya sabes, los niveles anteriores. Si buscas una base sólida, no es obligatorio haberlos completado, puedes unirte a esta práctica del nivel 3 directamente. Y para seguir avanzando, os animo también que exploréis nuestra nueva playlist de meditaciones transformadoras, donde descubriréis más herramientas claves para vuestro desarrollo personal. Continuamos el camino juntos. Hasta la próxima sesión.